tardes, bienvenidos con la Biblia abierta ya. Estamos en ese tiempo que decíamos el otro día, después de leer un libro de la Biblia, aunque sea corto como los que hemos visto, y bueno, no vimos un libro, los últimos fueron 3 capítulos de Apocalipsis, y antes habíamos visto la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, libros cortos o pasajes cortos. Pero entonces estamos ahora antes de la elección de otro libro de esto. El hablar del libro me hace pensar en el hecho de que se dice que la Biblia es una biblioteca, ¿sí? Que está formada por, se llaman libros a cada uno de estos textos, que algunos tienen 50 y algo de capítulos y otros tienen una paginita nada más, pero han sido compaginados, armados, cuando la iglesia creo que del siglo II, en concilio decidió, decidió confirmar con el Espíritu Santo cuál era el canon, cuál era la medida, la elección guiados por el Espíritu Santo, que eran los libros inspirados, que formaban las Sagradas Escrituras. De manera que el nombre oficial sería las Sagradas Escrituras, y normalmente hablamos de la Biblia completa cuando fue hecha con el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, antes de definir con qué libro seguimos, me vino a mi mente algo en relación con la palabra y en relación con cada uno de los lectores y cada uno de los creyentes. ¿Qué versículos elegiríamos si tenemos que explicarle a alguien la persona de Jesús? O si nos preguntáramos, bueno, a ver, elijamos una cantidad de versículos para poder decir, bueno, acá la Biblia dice quién fue Jesús. Por eso le puse de título Declaraciones sobre Jesús o acerca de Jesús, para ver dónde hay en la palabra declaraciones así, acerca de Jesús ¿dónde hay en la palabra esas frases, en un versículo o en un poquito más, donde podemos decirle a alguien, bueno, ¿quién fue Jesús? Sobre todo para sacar a las personas que no conocen y que han tenido algún tipo de formación cristiana, sacarle las estampitas. Jesús fue el que convirtió el agua en vino, el que hizo la multiplicación de los panes y de los peces, el que resucitó a Lázaro. Yo llamo a esos estampitas, o sea, hechos importantísimos, como llama el apóstol Juan, señales, señales de la obra de Jesús. Pero la Biblia, que tiene tanto material, tanto para contar en la parte narrativa las cosas que hizo Jesús, como para excelentes versículos o frases o párrafos en los cuales decía, este fue Jesucristo. Bueno, entonces me puse a buscar los que me acordaba, dando vuelta por las páginas de la Biblia. Estuve buscando primero en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no estaba Jesús. Entonces lo que había, y ya tuvimos varios programas sobre esto el año pasado y el anterior, sobre los mensajes mesiánicos. Cada vez que se hablaba en las Escrituras, y en el Salmo 89 leímos todo un pasaje que parecía destinado al rey David, y después, sí, no, esto era mesiánico, esto no era solo del rey David. Pero estos son declaraciones después de que Jesús haya venido a este mundo. Entonces, bueno, les voy a compartir las que encontré. Estoy segura que hay un montón más, pero las que vinieron a mi mente, las que fui encontrando, y las puse en un orden más o menos del Nuevo Testamento para que no fuera tanto problema buscarlas. Igual no todas le puse señaladores, algunas las vamos a buscar haciendo la práctica
de, moviendo la Biblia, ir encontrando y sabiendo los lugares de los distintos libros para encontrar rápidamente un texto. ¿Saben cuál fue el primero que elegí? El que provino de adentro del corazón de la obra de Jesús. En Mateo 16 tenemos la llamada Confesión de Pedro. Y realmente creo que de parte de un apóstol fue la primera en la cual hay una presentación, descripción, y me gusta la palabra declaración de quién fue Jesús. Quiero contar que empecé a buscar en una Biblia, en otra traducción de las que usamos normalmente, que se llama el libro del pueblo de Dios, que es una traducción hecha en Argentina, de un teólogo y un sacerdote católico, pero que tiene un lenguaje sencillo, claro, y muy parecido a todo lo que hemos leído, de manera que no vamos a encontrar grandes diferencias, pero sí vamos a encontrar que muchas veces la organización de una oración que en Reina Valera o alguna otra era un poco más complicada, aquí está en un lenguaje muy llano, muy como el nuestro. Bueno, vamos a ver lo interesante que es el primero, porque entonces en la confesión de Pedro, cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces encontramos que tomándola, es 16, para acordarse, tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Me encantó, porque estamos acostumbrados a tú eres el Cristo, ¿no? Pero para un judío, como eran todos ellos judíos, poder decir a Jesús, tú eres el Cristo, era la mayor revelación a la cual ellos habían entendido, ¿sí? Miren que está en el capítulo 16 de Mateo, cuando ya Mateo contó muchísimas cosas del ministerio de Jesús. Y aún cuando leímos de que iba en la barca, que paró el viento y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? O sea, ellos se movían con una afirmación, aceptación, fe, pero a la vez con actitudes dubitativas. Ahora, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, en boca de este judío, es tan importante, tan importante. Y cuando dice el Hijo del Dios vivo, está diciendo, está reconociendo la divinidad. De manera que por eso me pareció la primera declaración tan fuerte y tan clara, tan clara. Y como siempre que venimos siguiendo la vida de Pedro, así como se apuraba, también llegaba con esta claridad. La primera declaración. Bueno, y el segundo que tuvo grandes declaraciones fue el que no escribió Evangelio al mismo tiempo que Mateo, Marcos y Lucas, sino como 20 años después. Por eso el Evangelio de Juan no empieza con el nacimiento o algo así, sino empieza con todo es una declaración, la mitad de ese capítulo 1, tan rico teológicamente, doctrinalmente, porque es una clara y seria explicación de quién era Jesús. Y que comenzó su evangelio como si fuera destinado a judíos y a griegos también, para los cuales la palabra logos en griego o palabra tenía muchísimos significados que tuvieran que ver con la expresión, con el pensamiento, con el entendimiento, ¿no? Bueno, en esta traducción, como en alguna de las nuestras, dice al principio estaba la palabra y la palabra estaba junto con Dios y estaba con Dios y era Dios, ¿sí? Después de esa presentación, él siguió hablando de una manera, el que no recuerde bien, vuelve a leer rápidamente Juan 1.
Pero en Juan 1:14 es a lo que me quiero referir. Estamos buscando declaraciones acerca de Jesús que nos ayuden para poder hacérselas conocer a quienes no conocen, no saben quién fue Jesús o lo saben de una manera religiosa. Nada más. Después de haber hablado de la palabra, en 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Wow, acá tenemos gloria, gracia, verdad, todo aplicado a Jesucristo. De manera que esta es, creo, la gran declaración de Juan para comenzar su evangelio, para empezar a contar acerca de la vida de Jesús, como hemos dicho muchas veces, contando muchas cosas que los otros 20 años antes, no habían contado. Y él fue apóstol cercano de Jesús, de manera que conocía las conversaciones, por ejemplo. Muy bien, entonces la palabra se hizo carne y ya dejamos ahí el Evangelio de Juan, pero no. Yo creo que si nos hubieran preguntado así de repente la declaración más importante, hubiéramos ido a Juan 3:16. Pero lo que quiero invitar es a que no importa que conozcamos mucho estos versículos. Lo que importa es que tengamos claramente su contenido para poder compartirlo, para poder decirle a otros que puedan tener una visión tradicional, religiosa, de la Biblia, de la persona de Jesús, pero sin una experiencia personal con él. Juan 3:16 dice acá, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. La palabra único es más fácil que unigénito, aunque es exactamente la misma, ¿no? Que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y después de eso agregó, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Hermoso es. Los 3 que leímos hasta ahora, con toda claridad para que aquellos que por ignorancia, por las nuevas ideologías, por tantos pensamientos nuevos que intentan reemplazar la fe en el Dios único, puedan saber quién es Jesús. Muy bien, no busqué nada más en los evangelios y me fui al capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En el capítulo 10 es un capítulo tan interesante donde Pedro tiene otra vez una gran lección de su vida porque Dios le muestra, le hace una, el que no se acuerda vuelve a leerlo, Dios le hace le da una visión impresionante para que aprenda una lección espiritual para ir a presentar el Evangelio a los romanos, en este caso a un centurión, era centurión romano. Bien, en el versículo 38, creo que sí que tengo el versículo 38, él va y dice, ustedes me llamaron, Dios me dio una lección para hablarles a ustedes de Jesucristo. Y entonces en Dios es interesante ver cómo les explica a esa gente, muchos de ellos no judíos, empieza diciendo, ustedes ya saben lo que ha ocurrido en Judea, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Comenzó explicándole del Espíritu Santo. Jesús, pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Es muy interesante la manera en que Pedro explica el Evangelio,
porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos en Jerusalén, y ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, y ahí les explica la resurrección. Hemos leído Hechos 10, el capítulo de Pedro haciendo una evangelización especial. Y hablándoles de quién era Jesús. Hay otras en el libro de los Hechos, pero me quedé solamente con eso. Ahí terminó el discurso, todo en el 43, todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. De manera que fue una predicación excelente, desde el punto de vista de los judíos, explicando hasta explicar acerca de la muerte de Jesús. Bien, el que tiene varias citas es Pablo, ya entramos en Pablo y ahora vamos a recorrer varios de los libros, en la carta a los Romanos. Versículo muy conocido, Romanos 1:16, donde, como hacía Pablo, hablaba referencia a lo personal, pero lo hacía como testimonio vivo de haber sido él rescatado y salvado por Jesús. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe. Y va a usar gran parte de esta carta a los romanos para explicar eso. Por la fe y para la fe. Conforme a lo que dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. No por las obras, no por las ofrendas, no por nada que se haga. Muy bien, pero hay más en Romanos. El capítulo 5 es fantástico y tengo 5:2. Empieza diciendo, por él, y estaba hablando de Jesucristo, por Jesús hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acá viene la repetición de la gloria de Dios, pero acá no habla de la gracia, sino habla de la esperanza. Todo lo que ha significado Jesús, la gracia de Dios derramada en él para que llegara a nosotros, tuviéramos la salvación. Bueno, ya lo vamos a ir leyendo en todos estos. Pero sí, terminó en la esperanza, pero había hablado algo de la gracia y me quedé clavada en eso. Hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, ¿sí? Qué buena esa expresión. Estamos parados, estamos sostenidos con la gracia, con esa gracia, dice, nos gloriamos en la esperanza. Y en el 5:21 debe haber completado el mensaje de salvación, porque el 21 dice... claro, ese capítulo que viene explicando del pecado, cómo entró al mundo al pecado, y diciendo que la ley, ni siquiera cumplir la ley, soluciona el tema de perdón de pecados. Por eso los antiguos, sacrificando a los animalitos para que esa sangre significara que a Dios le agradaba esa ofrenda y perdonaba los pecados. Y entonces termina este capítulo 5 diciendo, porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. A veces parecen difíciles estos capítulos del apóstol Pablo a los romanos, el centro del Imperio Romano. Y él por eso, pensando que había muchos que no eran israelitas, sino que eran paganos, gentiles,
tiene toda esa explicación meticulosa, cuidadosa y reiterativa, así como para explicar que la gracia de Dios había venido por medio de Jesucristo para perdonar pecados y dar una vida nueva. Bien, Romano ya está. La siguiente cita que encontré y que ya no marqué, está en otro versículo famosísimo. Yo creo que no estamos descubriendo versículos nuevos, pero sí que nos ayuden a tenerlos a mano para poder compartirlos. 2 Corintios 5, 17 al 19, el famoso: el que vive en Cristo es una nueva criatura, ¿sí? Y está lindo dicho así, el que vive, decía antes, si alguno está en Cristo, el que vive en Cristo significa es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Acá Pablo siempre va un paso más, ¿sí? Es decir, la obra de Jesucristo que nos reconcilió con Dios, no teniendo necesidad de hacer más sacrificios como la antigüedad, lo había hecho Jesucristo con su sangre, pero además agrega, nos confió el ministerio de la reconciliación. Si los cristianos fuéramos más agentes de reconciliación, creo que habría menos guerras, menos luchas, disputas, odios y rivalidades, ¿no? De manera que este texto es muy importante. La vida y muerte de Jesucristo, su resurrección, nos hizo personas nuevas, como dice acá, 2 Corintios 5, nos hizo personas nuevas, pero aparte nos dio como ministerio el ser ministros de reconciliación. Bueno, estamos en Corintios, vamos a Efesios, claro, las cartas, y entramos ya en las últimas cartas del apóstol Pablo, las llamadas cartas de la prisión. Efesios el comienzo, él en el comienzo planteaba quién es Jesús. Efesios 1:3 dice, cuando comienza como un canto maravilloso: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Nos está hablando de la vida espiritual en el más allá. Y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia en el amor. Y tengo también el 7, el versículo 7 dice, en Él, en Jesús, hemos sido redimidos por su sangre, redimidos, comprados por su sangre, y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. ¿Cómo conectamos con lo que hemos hablado de entendimiento viniendo de Proverbios, con la carta a los Colosenses? Al apóstol Pablo, un hombre culto, erudito en las cosas de Dios, le era tan importante el entendimiento. Por eso estamos leyendo la palabra buscando entendimiento. Maravilloso esto, Acabamos de leer Efesios 1, 3, 7, aunque el planteo del plan de Dios para la vida cristiana está en todo este capítulo de Efesios 1. Bueno, vamos a Filipenses. En Filipenses tenemos ese canto maravilloso, ese himno del capítulo 2, donde nos habla de una manera impresionante
desde lo que fue Jesús, desde su humanidad, pero con su divinidad. Empezamos a leer desde el 7. Se anonadó a sí mismo, se hizo nada a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Si alguien nos pregunta cuál fue la obra de Jesús, Filipenses 2, 7, 8. Por eso Dios lo exaltó y les dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios el Padre, Jesucristo es el Señor. De manera que extraordinario hacerle leer a alguien que no conoce la palabra, que no conoce a Jesús, que conozca a Jesús por este pasaje. Bueno, vamos a Colosenses, que hace poco lo hemos leído, y ahí en Colosenses sí, recordaba 2 versículos en el capítulo 1, 2 versículos donde habla y presenta eso que habíamos dicho tanto, la superioridad de Jesús, la superioridad de Jesucristo. A ver, yo tengo anotado Colosenses 13 y 14. Porque Jesús nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. ¿Ah? De manera que estamos leyendo en una misma línea la presentación de Jesucristo como Salvador. Después tenemos en esta carta a los Colosenses, que la hemos leído en voz alta hace muy poco, ese himno que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Sí? Pero la primera explicación, como la más sencilla, es que en Él tenemos redención y perdón de pecados y nos libró del poder de las tinieblas. Nos libró, nos perdonó los pecados y nos redimió, porque la idea antigua de la redención es hacer libre a un esclavo. Muy bien, Colosenses, segunda Timoteo. Hay algo más en segunda, y vuelvo a repetir que seguramente hay un montón de expresiones de versículos, pero bueno, son los que me vinieron como para formar un conjunto. Segunda Timoteo 1, claro, siempre en el primer capítulo, el apóstol Pablo ponía lo más sustancioso de la presentación del Señor. Y le estaba escribiendo a Timoteo. Tenemos que leer las cartas a Timoteo, porque son muy interesantes para un joven pastor, líder de una iglesia. Bueno, segunda Timoteo, no, me quedé en la primera, así que iba a leer mal. Segunda Timoteo, son cartas muy breves, pero la segunda 1, 9, 10. Ahí Pablo dice, Jesús nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Versículo largo, pero cuántas cosas que dice, Nos salvó, no por nuestras obras, por su propia iniciativa, por su amor, y por la gracia, esa gracia que nos concedió Dios en Cristo Jesús desde toda la eternidad, y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia, de la cual, y bueno, y ahí Pablo habla de él, he sido constituido maestro. 2 versículos largos, llenos de contenido, nos hizo brillar la vida incorruptible, quiere decir
lo que en otros lados dice la vida eterna. Jesús nos ha prometido, al ir a la presencia del Padre, a la vida eterna. Muy bien, 2 Timoteo. Y el anteúltimo lo encontré pensando que era importante porque es una declaración así como muy fuerte, ¿no? Es el último libro antes del Apocalipsis. Yo decía, no, son los libros de Juan los que están antes del Apocalipsis. No, cortito, tengo 2 páginas, el libro de Judas. Recordemos que era el medio hermano de Jesús. Y termina con lo que se llama una doxología, una explosión de adoración. Aquel que puede preservarlos de toda caída y hacerlos comparecer sin mancha y con alegría en la presencia de su gloria, al único Dios que es nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder, desde antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Por favor, lean y marquen Judas, tiene un solo capítulo Judas, 1:24, el final, donde después de hablar de los falsos maestros y de todos estos problemas que estaban pasando en la iglesia del primer siglo, estalla en una adoración y reconocimiento a Jesucristo. La última que marqué era como volví para atrás en 1 Corintios porque es un versículo solo como para recordar, tener en claro lo que acá el apóstol Pablo nos está diciendo. A ver, 1 Corintios 1 también, tomemos en cuenta que las cartas de Pablo empiezan con un fuerte capítulo 1. Bueno, y en el 1:18 dice así: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Después sigue todo, habla de que el mundo no reconoció a Dios, y donde dice que está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. Pero está hablando, dice: ¿acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? Hace todo un desarrollo, después del versículo 18 que leí recién, todo un desarrollo para hablar de cómo el Evangelio le ha costado tanto a la gente recibirlo. Y hablo de Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Así que leo de nuevo el 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. En otras traducciones dice: es poder de Dios, ¿sí? De manera que creo, se me ocurre ahora para cerrar, que este mensaje que hemos leído, un montón, creo que 14 o 15 declaraciones acerca de lo que es Jesús, de lo que ha sido cuando fue hombre para dar su vida, y el Jesús que está ahora en la presencia de Dios, a la diestra de Dios, como nos cuenta el Apocalipsis, el conocimiento de él es locura para muchos, ¿sí? Pero los hijos de Dios, sabiendo que para los que se salvan, no dice para los que creen, para los que se salvan porque creen, es fuerza, es poder de Dios. Y entonces nosotros, a los que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, como decía en 2 Corintios, lo que tenemos que hacer es ir a buscar a aquellos que consideran que el Evangelio de Jesús es una locura, porque no han abierto su corazón y no la han conocido. Bueno, tenemos una buena cantidad de material, o sea que quede escrito, ya sea ahora en el horario de todos los días, pero también todos saben que en el canal de la Iglesia del Centro
en donde dice videos, ahí están todos los videos de Abrí toda la Biblia para poder volver a tomar los textos bíblicos, lo que necesitamos para hacer llegar la palabra de Dios a los que no la conocen. Muy bien, mañana seguiremos con otro tema. Que Dios los bendiga